Muy buenas tardes, una vez más con ustedes aquí en vivo. Soy el abogado Jonathan Shaw, con el programa de hoy, hablando sobre todos los cambios de inmigración y las diferentes cosas que estamos viendo que están pasando aquí en el país de Estados Unidos con este segundo año de la administración del presidente Donald Trump y todos los cambios negativos que hemos visto. Siempre, como siempre les recuerdo, si quieren hablar ahora y hacer su pregunta en vivo con nosotros, pueden llamar al 801-537-1600. También si quieren hacer una pregunta en privado conmigo en mi oficina en una consulta, pueden llamarnos al 801-413-0123 o como siempre pueden mandar su pregunta aquí en el Facebook Live que tenemos y mandar una pregunta también en privado, en un mensaje privado en Facebook. Entonces les invito a que nos envíen sus preguntas sobre el tema de inmigración. Tengo algunos puntos que quiero tocar hoy día en este programa sobre estos cambios. Cada día que me levanto como abogado de inmigración, digo, bueno, pues han habido tantos cambios y estamos esperando otros cambios y otros cambios más, ¿verdad? La semana pasada estuvimos en la ciudad de Denver, Colorado, de nuevo, primero en Aurora, Colorado, peleando para sacar a una persona con el asilo y también otra persona con una fianza de inmigración. Tuve la oportunidad de visitar a varias personas también ahí que están detenidos, que han arrestado en otros estados, incluso Utah y otros estados que están ahí esperando su audiencia para pedir una fianza. Inmigración, por cierto, cuando arrestan a alguna persona, muchas veces los mandan a otros estados y es difícil porque luego los familiares no tienen acceso, quizás no tienen abogado ahí presente o algo, pero pues ahí estuvimos ahí, con ellos también. Pudimos saludar a algunos jueces y secretarios en la Corte de Inmigración de Denver, Colorado, el día viernes y hablar con muchos de ustedes que tuvimos una cita en Colorado, ¿verdad? Entonces, si no tuvimos la oportunidad de hablar, siempre me pueden mandar alguna pregunta, algún mensaje, como les digo, en el correo electrónico aquí en Facebook o llamar al número 801-537-1600 con su pregunta. Quiero empezar repasando tantito lo que hablamos la semana pasada en el programa en Facebook Live y luego que pasamos aquí en la radio, que fue un poco sobre qué hacer si se encuentra con agentes de inmigración en alguna parte. Si llegan a su casa y tocan la puerta, pueden tener en mente o recordar que no es necesario abrir la puerta o dejarlos pasar, invitarlos a pasar a su casa. Tienen que tener una orden de arresto. Siempre tienen derecho a hablar con algún abogado también y no contestar preguntas. Si está en un lugar público, usted tiene el derecho de negarse a alguna búsqueda. A veces tratan de buscar los documentos que usted lleva ahí con usted, ¿verdad? En su bolsa o en su cartera o algo así, pero usted no tiene que prestarse a eso. Y si llegan al lugar de trabajo, alguna redada, el consejo siempre es no huir, no desaparecer de repente, sino que mantener la calma, hablar con ellos, pero negarse a contestar preguntas sobre su país de origen, cuánto tiempo lleva aquí en Estados Unidos y eso. Les puede dar su nombre y decir que quiero hablar con un abogado de inmigración y hasta ahí, ¿verdad? Ellos van a seguir con la presión, no es así tan fácil. Si llegan a tocar la puerta y usted no contesta la puerta, pueden estar ahí 15 minutos golpeando y luego mandan a una gente a la puerta de atrás golpeando también. Es una presión psicológica muy grande, ¿verdad? También en un lugar público que le están preguntando y usted dice que quiere hablar con un abogado de inmigración. Van a decir, pero ¿por qué quiere hablar con un abogado de inmigración? Es que usted no es de aquí, ¿verdad? Pero no tiene que contestar esas preguntas. Como un plan de emergencia, siempre recomiendo que las familias tengan un expediente o una carpeta en su casa con copias de acta de nacimiento de los niños, del acta de matrimonio y otros documentos importantes. También pueden ser copias de los impuestos, recibo de luz, de agua, todo eso para demostrar que usted vive en ese lugar. Y una lista de nombres y números de teléfono de personas que pueden apoyar con alguna carta o algo. Por si llegan a arrestar al esposo o a la esposa, ya saben dónde están todos los documentos, los nombres, los números de teléfono y pueden empezar a hacer llamadas en vez de estar tratando de buscar debajo de la cama y en el closet y en las cajas todos los documentos que van a necesitar, pues ya está todo listo en un lugar y tienen un plan de emergencia. También a los niños les pueden decir a quién deben llamar si papá y mamá no llegan a la casa, pueden ir con la vecina o los familiares y ya tener quizás un poder firmado o algo así para que haya alguien que pueda cuidar de sus niños. Precisamente esta persona que fue arrestada en Denver hace 2 semanas, que sacamos con una fianza el día jueves, ella tiene 5 hijos
y cuando la agarraron fue en una parada en la calle, estaba manejando y entonces sus niños tuvieron que vivir con otras personas así separados por varias semanas hasta que pudiéramos lograr sacarle con una fianza, ¿verdad? Entonces fue un poco difícil, pero si estamos preparados desde antes es un poco más fácil sacar a la persona con una fianza. Hubo un cambio muy importante también en el área de asilo político. Entonces, esto es para las personas que mandaron un asilo político que conocemos como asilo político afirmativo. No es un asilo político con un caso donde usted va con un juez de inmigración a la corte. Es un asilo político que, por ejemplo, una persona que cruza la frontera y aplica con inmigración, o sea, USCIS, antes de cumplir el año, o si las personas llegan en el avión también y luego aplican para el asilo político. Un ejemplo muy bueno podría ser una persona que llega con una visa de turista de Venezuela o de otro país, ¿verdad? Llega aquí, sabe que está muy peligroso en su país de origen y mandan una solicitud para el asilo. Hubo un cambio que nosotros no esperábamos, pero un cambio que impacta muchísimo hace unos días. Y ahora lo que han hecho es de que están diciendo, ahora sí en inmigración, que todas las personas que acaban de mandar su solicitud en los últimos 21 días son las primeras personas que van a recibir una entrevista. Ellos utilizan el pretexto de decir que nosotros tenemos demasiados casos, tienen unos 311,000 casos de asilo político que están esperando una entrevista con un oficial de inmigración y la espera podría ser de 2 a 3 años. Mientras tanto, las personas pueden pedir un permiso de trabajo y eso y esperar su entrevista con un oficial de inmigración. Entonces, ellos lo que han dicho es de que para disminuir el número de casos que tienen ahí, lo que van a hacer es cambiar y empezar a hacer las entrevistas a las primeras personas, o sea, más bien a las últimas personas que aplicaron en estas semanas o en ese mes pasado y de esa forma tratar de ir trabajando. Yo digo que, bueno, pues, por ejemplo, si una persona tiene 10 casos que tiene que revisar, no importa si empieza con el último caso, el primer caso o el caso del medio, igual tiene 10 casos que revisar, ¿verdad? Eso no es un pretexto de inmigración que es un anuncio que trata de desanimar a las personas que realmente quieren pedir el asilo político. Ellos saben que Donald Trump ha cancelado DACA y está cancelando el TPS de muchos países y muchas personas están desesperadas, saben que hay una situación peligrosa en su país de origen y están buscando alguna opción para defender su caso y muchos dicen, no, pues es una buena opción mandar una solicitud de asilo político, así voy a tener otros 3 años por lo menos pues con un permiso de trabajo y luego a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces es otra herramienta, otra arma que está utilizando el presidente Trump para tratar de desanimar a la gente. Ahora, si usted ha mandado una solicitud para un asilo político, está esperando su entrevista. Si lo mandó en el mes de enero, pues quizás se va a acercar muy rápido su entrevista, ¿verdad? Si fue antes, entonces podría estar esperando. Si llevaba como 2 años esperando, pues puede esperar otros 2, 3 años hasta que llegue a su entrevista, porque como dicen en la Biblia o otros dichos que hemos escuchado, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así está pasando ahorita con el asilo político. Entonces quizás favorece a algunas personas, pero otras personas no tanto, ¿verdad? Porque estas personas realmente que necesitaban una protección y ahora se va a hacer muy rápido. Otra cosa que pueden mantener o pueden tener en mente, si llegan a negar alguna petición de asilo político afirmativo delante de un agente de inmigración, no termina el caso ahí. Lo que hacen con esos casos es referir o mandar el caso ahora sí a inmigración, a la Corte de Inmigración con un juez. Y usted tendría una segunda oportunidad de pelear su asilo político delante de un juez de inmigración. Entonces, el hecho de que hayan cambiado eso no quiere decir que de la noche a la mañana pueden deportar a todos los que están pidiendo el asilo político, sino que habría un proceso todavía. Y básicamente están tirando la pelota ahora sí a las Cortes de Inmigración. Siempre han tenido la meta de mover los casos de inmigración muy rápido. Sin embargo, ahora tantas personas que pues van a estar en su entrevista de asilo político, pues los van a pasar ahora sí con las cortes, con los jueces, y se va a atascar otra vez el sistema de la Corte de Inmigración, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio, pero pues no se me asusten, ¿verdad? Sigan adelante con su proceso de asilo político si tienen ese proceso abierto.
Entonces es un cambio muy grande, pero todavía hay un proceso, todavía tienen suficiente oportunidad de presentar sus evidencias y hablar con un juez de inmigración eventualmente, ¿verdad? Las personas que más quedan afectadas son personas que, por ejemplo, puedo pensar en un caso que yo estaba trabajando de una persona de Etiopía. Llevábamos como casi 3 años esperando esa entrevista y ahora se acercaba muy rápido su tiempo y por fin íbamos a arreglar su caso y tiene un buen caso, ¿no? Ahora esa persona va a tener que esperar más tiempo porque en vez de llegar digamos, al principio o al lugar número 1 en la fila, ahora está al final, ¿no? Entonces me siento mal por esa persona, pero pues a otras personas que quieren ese tipo de extensión, ese cambio de tiempo, ¿no? Otra cosa que estamos viendo últimamente con Donald Trump, ellos están en las cortes de inmigración poniéndole mucha presión a los jueces de inmigración de mover los casos muy rápido. Acabé de estar en la corte de inmigración aquí en la ciudad de Salt Lake City y la sala se está llenando muchísimo. Hace algunos meses no estaba tan llena la sala de inmigración o con el juez de inmigración y no había tanta gente esperando una audiencia, pero ahora se llena muchísimo y no solo aquí en Salt Lake City, pero en todas las partes del país se están atascando las cortes de inmigración otra vez, ¿verdad? Entonces, las personas que necesitan alguna ayuda con su caso de inmigración, siempre estamos dispuestos a darles algún análisis, una consulta sobre su caso. En mi despacho, en mi oficina, tengo un pizarrón grande donde trato yo prácticamente enseñarle una clase, mostrarle con detalle todo el proceso de su caso. Yo sé que hay muchos abogados de inmigración en una consulta, pues va nomás y él dice sí o no, o hasta ahí no le explica por qué. Pero nosotros siempre tratamos de explicar las opciones que tiene, qué es lo que puede hacer para llevar a cabo su caso de inmigración, ¿verdad? Entonces, sí, pues son varios cambios que hemos visto últimamente en el área de inmigración y sigue la presión encima. En lo que hemos estado viendo en Washington, D.C., están todavía hablando sobre un proyecto de ley que puede beneficiar a los Dreamers o a los soñadores. Nosotros siempre referimos a los que tienen el programa de DACA, el permiso de trabajo, como soñadores, pero realmente el grupo de los Dreamers, los soñadores, estos jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres, es mucho más grande que los 800,000 jóvenes que tienen un permiso de trabajo. Son, dependiendo de cómo uno mira ese grupo, pero pueden ser millones de personas que pueden beneficiarse de estos programas y se sigue ahí debatiendo y peleando sobre lo que es un proyecto de ley que puede beneficiar a estos jóvenes, ¿no? Entonces nosotros seguimos con esa esperanza, quizás bajo la presidencia de Donald Trump, quizás la única esperanza de algo positivo podría ser ese proyecto de ley. Quizás está mezclado con varias cosas negativas. Por ejemplo, están diciendo que los soñadores tendrían que esperar 12 años para llegar a ser ciudadanos, cosa que, o sea, para ser honesto, yo conozco bien la comunidad de los inmigrantes y yo sé que es difícil esperar 12 años, pero yo sé que también muchos estarían dispuestos a aceptar eso porque pues siempre he dicho yo, no hay una fila. Todo el mundo dice, mi pareja o mis padres vinieron aquí a Estados Unidos y lo hicieron bien por medio de la ley, esperaron su tiempo, pero ahorita no hay una fila, ¿verdad? Si se hace una fila, pues muchos se van a formar y pues está bien, pero al mismo tiempo tratan de combinar eso con una pérdida de dinero para un muro y realmente pues eso impacta. Mira, yo creo que las personas que saben qué es lo que pasa en la frontera, no sé, el muro de Donald Trump básicamente es un símbolo, pero realmente no hace gran cosa. Los que conocemos qué es lo que pasa en la frontera para que los inmigrantes crucen la frontera de México a Estados Unidos, sabemos que el verdadero muro está del otro lado. La mafia controla todo. Uno no puede agarrar una mochila con ropa y así agüita nomás y tratar de cruzar, sino que todo está controlado por la mafia. Tienen que pagar $7,000, $8,000, $10,000 para poder buscar un coyote que lo crucen. Entonces ya hay un muro del otro lado de la frontera. Todo está controlado. Entonces, ¿para qué poner un muro? Yo no sé, he hablado con muchos que dicen que hasta sería más fácil si no tuvieran que pasar por la mafia o pagar $10,000 a un coyote. Si hubiera nomás un muro que cruzar, pues mucho más fácil, ¿verdad? Entonces es una pérdida de dinero y a veces uno dice, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué gastar dinero en eso? Que realmente no va a cambiar mucho porque la gran mayoría de las personas que llegan aquí a Estados Unidos y luego están sin papeles, llegaron con una visa en un avión que cruza por encima de un muro, pero se sigue debatiendo ese punto.
ahí en Washington. Esperamos ver algún movimiento quizás esta semana. Hace 2 semanas hubo una amenaza de cerrar lo que era el gobierno y los demócratas, bueno, lograron 3 días nomás cerrar el gobierno para tratar de presionar a Donald Trump y luego se rindieron. Y otra vez esta semana pues tenemos ese mismo riesgo, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ver qué es lo que va a pasar con esto para los Dreamers. Entonces, no sé, como todos los días hay muchas cosas pasando en el área de inmigración ahora bajo la administración de Donald Trump. En los años de presidente Obama teníamos otras herramientas, pero también el gobierno federal tenía otras metas y estaban enfocándose en el seguro médico para las personas y otras cosas, ¿verdad? Pero ahora todo el enfoque está pues con este tema de inmigración. Nosotros sabemos que, bueno, yo por lo menos tengo esta confianza de que estamos, los que están apoyando a los Dreamers, los soñadores, están, digamos, correctos en el aspecto de que siempre han habido grupos así en la historia de Estados Unidos que tienen que pelear por sus derechos y eventualmente logran tener sus derechos, ¿verdad? Y yo sé que en varios años se va a mirar hacia atrás y uno tiene que poder decir qué hice yo en ese tiempo, ¿no? Yo sí quiero decirles a mis nietos que yo estaba del lado de los Dreamers, de los soñadores, luchando por sus derechos, porque no es solo los Dreamers, sino que todos los inmigrantes, los que tienen un sueño americano, que tienen a sus familiares aquí, sus hijos. Entonces, pero ahorita muchos están ciegos. Tuve una oportunidad hace varios días de hacer una entrevista con la estación de Fox News aquí al nivel local, no al nivel de Estados Unidos, pero aquí en el estado de Utah. No logré decir, o sea, no pusieron esta parte en la entrevista que salió por todo el estado, ¿verdad? Pero sí les dije que hay que recordar que por lo menos Utah ha sido un lugar donde mis antepasados llegaron cuando era parte de México, cruzaron la frontera, no pidieron permiso del gobierno de México, cruzaron la frontera sin visa, sin papeles, llegaron aquí porque estaban huyendo de una situación peligrosa. Yo sí recuerdo eso, yo sé que pues, yo soy esa persona, descendiente de estas personas que tuvieron que huir y cruzar una frontera internacional y llegar a lo que es Utah y pedir sus derechos en ese momento, ¿no? Y hay muchos que viven aquí en este estado que se les olvida eso. Les recuerdo una vez más que pueden llamar y pedir, hacer una pregunta más bien, 801-537-1600. Y si quieren alguna consulta con nosotros, pueden llamar directamente a la oficina 801-413-0123. Para los que están en Denver, Colorado, o en el estado de Colorado, pueden llamar al 720-325-1268. Y podemos atenderles y contestar sus preguntas sobre el tema de inmigración. Otra cosa que quiero tocar también, estábamos hablando justo antes de abrir el programa sobre las entrevistas, las cosas que están pasando en las entrevistas con los oficiales de inmigración. Se sabe que por muchos años los notarios, que no son abogados, ¿verdad?, sino que en lugares donde hacen impuestos y multiservicios y los notarios y esto y lo otro, hacían aplicaciones para los inmigrantes. Y por muchos años los abogados no podían decir mucho. Realmente nosotros les decíamos a los clientes que primero uno no puede competir con el mercado negro de gente que no debería estar haciendo estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces los precios son diferentes, obviamente. Y bien, bueno, pues la gente muchas veces por ahorrar un dinero iba con ellos y les ayudaba con esas aplicaciones. Pero ahora con esta presión de encima de Donald Trump y su administración, estamos viendo los resultados de las malas decisiones, porque muchas veces estas personas llegan a sus entrevistas y por tener alguna respuesta equivocada o alguna cosita, un detalle que no está bien hecho, pueden arrestar a la persona o pueden rechazarle o negarle la aplicación y mandar su caso a un procedimiento de deportación. Y no solo las personas que han trabajado en esa situación, pero ahora sí podemos ver ese resultado. Mucha gente decía que no, pues no puedo con los honorarios del abogado, entonces me toca ir con esta persona, ¿no? Ahora que ese notario se desapareció con su dinero y mandó una aplicación, si lo arrestan a usted no tiene a quién demandar. Por eso es importante trabajar con los abogados también, porque si no hacen bien su caso, usted tiene algún recurso, puede demandarlo, se llama la malpráctica y cada abogado tiene que tener un seguro de malpráctica. Pero si usted trabaja con un notario, ahora lo arresta en su entrevista, pues no tiene ningún recurso, ¿verdad? Entonces también por eso es importante trabajar dentro del sistema como debe ser, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo últimamente y a veces
a veces nosotros también hemos visto aplicaciones de las personas que saben que han hecho algo mal, pero no comparten esa información con su abogado, ¿no? Yo siempre en las cortes trato de tener cuidado, le digo al juez, mi cliente me dijo esto y esto y esto. Por si llega a pasar eso, pues el juez sabe que yo me estoy basando en lo que dijo, no es que yo esté inventando algo, ¿no? Ahora, al nivel nacional y también local aquí en el estado de Utah y en Colorado, se están haciendo muchos grupos de abogados de inmigración para hacer diferentes clases o entrenamientos para diferentes abogados, cómo llevar a cabo estas entrevistas con inmigración cuando la gente está pidiendo la residencia, por ejemplo, y qué hacer en caso tal si algún agente de inmigración llega y trata de arrestar a su cliente en esa entrevista, ¿no? Entonces estamos tratando de estar listos y preparados para estos programas. Otra cosa también, hay gente que nos ha contratado a nosotros nomás por ir a la entrevista, ¿no? Si usted tiene alguna aplicación que ha mandado y está esperando su entrevista, aunque nosotros no hayamos hecho su caso, de vez en cuando nosotros podemos mirar bien el caso y empezar a trabajar desde ahí y no más hacer lo que es la entrevista, pero para que usted tenga ese apoyo en su entrevista con inmigración. Así que no importa si mandó usted sus propias aplicaciones, un notario o algo, pero si se acerca a una entrevista de inmigración, podría ser recomendable no más contratar a un abogado solo para esa entrevista. He hecho eso en el pasado, he ido con muchas personas a sus entrevistas, aun cuando yo no hice la aplicación en un principio, y está muy bien, no hay ningún problema en eso. Siempre recomendamos a las personas que trabajan con nosotros desde el principio, pero pues con estos cambios de inmigración entendemos que muchas veces las personas mandan su propia solicitud y ahora que se acerca la entrevista pues necesitan ayuda y apoyo el día de la entrevista, ¿no? Entonces otra opción para las personas que necesitan de esa ayuda en estos momentos como muy difíciles para pues, los inmigrantes y bajo esta administración de Donald Trump. Siempre estamos comentando con otros abogados ahorita en la Corte de Inmigración antes de entrar que estamos hablando de que no, pues los días antes cuando estaba el presidente Obama, no es que el presidente Obama pues también deportó a más gente que cualquier otro presidente, o sea, él tiene el récord de deportaciones, pero también teníamos otras herramientas para poder defender a los inmigrantes, cosa que pues no las tenemos ahora tanto, ¿verdad? Entonces, hay momentos muy difíciles en estos días, pero lo que hemos visto últimamente también es que lo que hay que hacer es tratar de luchar y ganar estos casos. La forma de tratar de ganar cuando una persona está en el proceso de deportación es ir todavía más ahí con más evidencias con el juez de inmigración y presentarle evidencias, cartas, declaraciones, comprobantes de todo para tratar de ganar de esa forma y también no siempre aceptar lo que está haciendo ICE, lo que está haciendo inmigración, sino que también llevarles la contraria y tratar de presionarles a ellos. Cuando nosotros vemos que detienen a alguna persona sin permiso en la calle o algo así, nosotros también tenemos la habilidad de pelear y tratar de pedir los derechos de los inmigrantes, ¿verdad? Entonces, pues estos son, digamos, las actualizaciones nomás en una semana que hemos tenido desde que hicimos el último programa, pero han habido muchos cambios y muchas cosas diferentes, casi al diario hay cambios en el área de inmigración y nosotros tenemos que estar muy atentos y muy encima de todo esto. Pero una vez más les recomiendo a las personas que hayan mandado su aplicación de asilo político, un asilo afirmativo, quizás ahora sí es el momento, si usted lo hizo así solo o contrató una organización o algo así, no lo hizo con un abogado de inmigración, yo les recomiendo que hablen ahora sí con un abogado de inmigración para ver qué pueden hacer para prepararse en caso tal si llega su entrevista, ¿verdad? Porque a muchos les van a llegar las entrevistas mucho antes y muchos no están preparados porque no esperaban tener su entrevista tan rápido. Cualquier persona también que tenga su entrevista de residencia, de ciudadanía o alguna otra entrevista con los agentes de inmigración en su oficina local de USCIS, sí sería recomendable. Ahora, antes nosotros no recomendábamos llevar un abogado y hasta pues cobrábamos menos porque no íbamos a ir con los clientes a la entrevista. No todas las entrevistas, pero debería de preguntar si hay algún problema de pues un récord penal o algo. Quizás sí sería recomendable que la persona fuera a la entrevista con un abogado de inmigración y necesitan llamar, por lo menos en mi caso, y pienso que es así con otros abogados de inmigración, deberían de llamar y hacer una cita varias semanas antes, no el día o 2 días antes de la corte, ¿verdad? Sino que varias semanas antes, ahorita después de
de este programa me junto con una persona que tiene su corte para el día de mañana y pues no sé si qué es lo que vamos a hacer de aquí al día de mañana para prepararnos, ¿no? Es importante con semanas de anticipación alistar estas cosas para que el abogado tenga oportunidad de conocer bien su caso. Entonces, eso siempre es la recomendación que tenemos en estos casos. Los que vienen es que yo sé que hay muchos que están pidiendo un asilo afirmativo del país de Venezuela, pero también de otros países. Es un buen momento ahora empezar a pedir los comprobantes de su país de origen, ¿verdad? Si tienen alguna carta de un amigo, un ser querido, un familiar que conoce la situación que usted vive ahí, o algún reporte de policía, fotos, cualquier cosa, algún artículo de un periódico que menciona la situación que usted estaba viviendo, es importante empezar a juntar todos estos documentos, no sea que salga su entrevista de la noche a la mañana y no vaya preparado, hay que empezar a preparar desde antes. Y también mi método de tratar de ganar los casos de deportación, pero también en esas entrevistas es, yo trato, digamos, de pensar que este oficial de inmigración tendrá una oportunidad de revisar su caso antes de entrar a la entrevista, o el juez tiene la oportunidad de revisar todo antes de entrar a la sala para su audiencia. Entonces yo tengo dos oportunidades de hacer argumentos realmente. Uno, cuando estoy en la sala o en la entrevista, pero dos, cuando ellos están revisando sus documentos antes. Entonces tratamos de mandar con anticipación argumentos legales por escrito, con una declaración de nuestros clientes para que cuando el juez entre a la sala o el oficial entre para hacer la entrevista, ya saben más o menos los argumentos que les vamos a estar presentando y más o menos ya tienen una idea de si van a aprobar el caso o no. Y esa preparación puede marcar la diferencia en los diferentes casos de inmigración y realmente puede marcar la diferencia en su vida, ¿no? Tan solo preparar bien antes puede hacer la diferencia para que el juez tome una decisión favorable en su caso y se quede aquí en Estados Unidos con su familia. Estamos llegando al final del programa ahorita, pero les quiero invitar, como siempre, a que nos envíen un mensaje privado en Facebook si tienen alguna pregunta. Tengo varias personas que trabajamos juntos en el equipo de Intermountain Immigration. Sin embargo, yo siempre mantengo ese contacto directo con las personas que me envían los mensajes por medio de Facebook. A veces demora en contestar, pero es una forma muy rápida y directa de comunicarse directamente conmigo. No tienen necesariamente que hablar con una recepcionista o hacer una consulta o algo, sino que me pueden mandar alguna pregunta y yo les puedo contestar. Y si veo que tenemos que juntarnos en persona, pues ahí les puedo decir y ahí sí pueden ir. Eso ayuda mucho porque hay muchos que no pueden salir de su trabajo, no tienen dinero para una consulta o difícil, ¿verdad? Pero yo, digamos, puedo ser el abogado que tienes en tu bolsillo. Solo sacas tu celular, abres la página de Facebook y me mandas un mensaje y ahí les puedo contestar rapidito, les puedo decir si necesitamos juntarnos en persona. Si usted o alguien más quiere más bien una cita en persona, siempre pueden llamarnos al 801-413-0123 y les podemos atender. Yo tengo la regla en la oficina de que nosotros tenemos que devolver cada llamada que llega a la oficina. Tratamos de lograr eso porque muchas veces en la comunidad hispana no nos gusta dejar un recado ahí con la persona, sino que nos gusta llamar 1, 2, 3, 4 veces insistiendo, pero no dejamos un mensaje, no sé por qué. Entonces nosotros tratamos de devolver cada llamada. Si usted tomó de su tiempo de llamarnos a nosotros, también vamos a devolverle la llamada y fijar una cita para vernos en persona. Así que pues mantengan ese número a la mano, cualquier cosa, nosotros aquí estamos para ayudarles y mándenme sus mensajes de Facebook. Y hasta la próxima semana nos veremos. Gracias por estar con nosotros.